Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, deseamos darte gracias por tus grandes bondades en esta semana que está finalizando. Gracias porque tú nos has guardado del mal, porque nos has sostenido por tu gracia. A pesar de todas las debilidades de nuestro cuerpo, las debilidades de nuestra carne, a pesar de que aún el pecado residual o el pecado remanente nos encontramos en esta lucha contra él, tú en tu gracia y en tu gran misericordia nos has preservado en santidad y nos has permitido y concedido crecer un poco más en el conocimiento de Cristo y en la manifestación de su vida en nuestras vidas. Señor, reconocemos que sí en estos días hemos pecado, hemos hecho aún lo malo ante ti, como Daniel un día se acercó a tu presencia y dijo, hemos actuado impíamente. Nosotros también tenemos que confesar que hemos actuado impíamente, que hemos violado tu santa ley, que no hemos manifestado en plenitud ese amor hacia ti, ese agradecimiento hacia ti, andando en obediencia a tus santas leyes. Antes, Señor, hemos pecado. Por eso deseamos rogarte que perdones nuestras iniquidades, perdona nuestras maldades, purifícanos y enséñanos a andar cada día más en santidad. Concédenos que al hacer estos estudios sobre la doctrina de la santificación, tú nos lleves a reflejar más la imagen de Cristo, a mortificar el pecado residual en nuestras vidas y a crecer para tu gloria. Señor, a ti deseamos encomendarnos en esta noche. Queremos rogarte tu bendición, queremos rogar tu asistencia, la asistencia del Espíritu, que seas tú concediéndonos la sabiduría espiritual, avivando nuestra mente espiritual para entender espiritualmente estas verdades de manera tal que impacten nuestro andar en medio de este mundo. A ti nos encomendamos entonces en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de la doctrina de la santificación. Ya hemos avanzado bastante en este tema. Realmente yo personalmente he sido beneficiado y bendecido de una forma abundante con este estudio de la doctrina de la santificación. Así que estamos viendo la importancia que esta doctrina tiene como parte esencial de nuestra vida cristiana. Pero es importante recordar que el hombre es justificado solamente por la gracia de Dios y no por la santificación. Creo que esto es algo fundamental que el cristiano comprenda siempre. Nosotros somos justificados solamente por la gracia de nuestro Dios y no por la santificación. Pero no se vayan a apresurar a sacar conclusiones. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Él nos convierte, y Él nos lleva a la fe sincera en Cristo y somos justificados en ese instante en el cual somos justificados, también somos santificados. Ya hemos visto esto, que el dominio del pecado es roto, es quebrado por el poder de la gracia de nuestro Dios operando en nuestras vidas. En ese instante de la conversión somos bautizados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, somos llenos del Espíritu Santo y Él se encarga de producir en nosotros esos deseos y anhelos para andar en una cada vez creciente novedad de vida. Por lo tanto, nadie puede afirmar que ha sido justificado si no está siendo santificado. Nadie puede decir que es justificado
si no está siendo santificado, porque en la justificación será también la santificación inicial y ese poder del pecado es destruido en nuestras vidas. Y recordemos, la Biblia habla de nuestro estado en Cristo como el estar vivo, estar vivo. Así que nadie puede decir que está vivo si no vive como un vivo. Nadie puede decir que está vivo espiritualmente si no ha sido justificado y si las marcas de esa nueva vida que se recibe en el instante de la justificación, en el instante de la conversión, si esa nueva vida o más bien si esa nueva supuesta vida que él tiene no le lleva a crecer en santificación, entonces tenemos razones para cuestionar que haya sido justificado. Ahora, esto no significa que el cristiano no tendrá luchas contra el pecado, ya lo hemos visto. El Espíritu Santo obra la santificación inicial en nuestras vidas. El viejo hombre es crucificado, nos es implantado el nuevo hombre y entonces allí empieza una lucha, una guerra en contra del pecado remanente y es una lucha diaria. Y que el objetivo de la vida cristiana es crecer en santidad, es crecer a la imagen de Cristo constantemente. Y ahora, ¿cómo se obtiene esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a crecer constantemente en santificación? Bueno, para ello Dios nos ha dado varios medios. Dios nos ha dado varios medios para que crezcamos en santificación. Así que en esta parte de la serie vamos a empezar este aspecto que va a ser el aspecto al cual más le vamos a dedicar tiempo, el uso de los medios que Dios nos ha dado para crecer en santificación. El uso de los medios que Dios nos ha dado para crecer en santificación. Y recordemos que la santificación es el resultado automático de la justificación, que nadie puede decir que ha sido justificado si no hay ningún proceso de santificación. No somos salvos por la santificación, pero la santificación es el primer fruto de la justificación. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque si no hay santidad es porque no hay justificación. No somos no somos salvos por la santificación, pero la santificación es una marca que caracteriza a los salvos, a los que han sido justificados. Así que como dije, nos vamos a concentrar en los medios que Dios ha dado para que crezcamos en esa santificación progresiva. Ya hemos visto el tema de la santificación inicial. Eso es algo que se dio automáticamente en nuestras vidas, que no tuvimos que hacer absolutamente nada para que el Espíritu Santo obrara esa santificación inicial y que estamos esperando el día cuando se dé la santificación final. Estamos en espera de que ese día llegue. Mientras tanto, nos encontramos en esta línea que para muchos es una línea larga de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años en santificación progresiva, en santificación progresiva. Bien, en este tema de los medios para crecer en santificación, nos vamos a enfocar en dos categorías de medios que Dios nos ha dado y que la Biblia nos lo muestran de una forma clara. Hay dos clases de medios. Unos son los medios corporativos y otros son los medios
individuales, los medios corporativos y los medios individuales. ¿Cuáles son estos medios corporativos? Bueno, aquellos que se relacionan con la comunidad de los santos, aquellos medios que se relacionan con la congregación local donde Dios nos ha puesto. Y los medios individuales se relacionan con aquellas prácticas privadas e individuales que el cristiano hace con el fin de crecer en santificación, como la oración, el devocional diario, la lectura de las sagradas escrituras, la mortificación del pecado. Así que hay dos clases o dos categorías de medios para crecer en santificación, los corporativos y los individuales. Y hoy vamos a estar viendo cuáles son esos medios corporativos. Vamos a enfocarnos en los medios corporativos que ha dado Dios al cristiano para que crezca en santificación. Y vamos a concentrarnos en esta idea central. ¿Cuál es la idea central, el principio rector que va a guiar todo nuestro estudio hoy? Que la Escritura no reconoce en ningún lugar una vida solitaria y aislada de santidad. Que la Escritura no reconoce en ningún lugar una vida solitaria y aislada de santidad, que aquí no, en el tema de la santificación, usted no puede hacer como cuando uno compra algo y allí el eslogan más grande que trae es hágalo usted mismo, hágalo usted mismo. Usted puede hacerlo solo. No. En el caso de la santificación, si bien es cierto que se requieren los medios privados, la Biblia nos muestra que también se necesitan los medios corporativos, que la santificación implica una responsabilidad personal y privada en mi vida diaria, pero que la santificación también depende y requiere de esos medios que son corporativos. Y esto realmente es un problema para muchos cristianos hoy, porque hoy día una de las enfermedades que sufre el cristianismo actual es que tiende a minimizar la importancia de la iglesia local y se minimiza la importancia de la iglesia local cuando algunos cristianos desean ser cristianos por internet y se congregan por internet. Bueno, sé que estamos en una situación particular en la cual muchas personas en distintas zonas del mundo no pueden congregarse a causa de las restricciones que hay. Pero lo normal no es esto. Lo normal es que los cristianos se congreguen en comunidades locales donde puedan crecer en santificación. Así que hoy vamos a estar concentrándonos en los medios corporativos de santificación y nos vamos a enfocar en tres aspectos. Primero, cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, simultáneamente también es unido a su cuerpo. Esto es algo importantísimo, que así como en la salvación nosotros somos unidos por el Espíritu Santo a Cristo, también somos unidos al cuerpo de Cristo, es decir, somos unidos a la iglesia, pero no solo a la iglesia en su aspecto universal, sino que somos unidos a la iglesia en su aspecto local. Y le voy a mostrar varios textos de las Sagradas Escrituras que nos muestran esto. Y creo que esto es importante explicarlo. En la justificación por la sola fe, la Biblia dice que somos sepultados con Cristo. Bueno, somos sepultados con Cristo a causa de esa unión que el Espíritu Santo efectúa de nuestras vidas
en Cristo. Hay una identificación. Estamos en Cristo y como estamos en Cristo, todo lo que Él hizo para nuestro bien nos es aplicado. Somos sepultados con Cristo, somos resucitados con Cristo. Pero así como la Biblia insiste en decirnos que en la conversión somos unidos vitalmente a Cristo, la Biblia también enseña que hemos sido unidos vitalmente a su pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y le quiero compartir algunos textos donde vamos a verificar esto. Vamos a ir, por favor, a Corintios en el capítulo 12. Recordemos, ya lo hemos visto, la iglesia de los Corintios estaba atravesando problemas serios de división y una de las causas de estas divisiones era el orgullo personal, la arrogancia personal en torno a los dones espirituales, que algunos hermanos de la iglesia se sentían superiores al resto porque tenían dones más espectaculares y otros estaban se sentían un poco achicopalados, como dicen los mexicanos, porque los dones que tenían ellos en comparación con los dones de otros no eran tan visibles. Y el apóstol Pablo, con el fin de corregir este problema tan serio, él les da una lección usando la figura del cuerpo humano. Así que Pablo quiere mostrarle a esta congregación y a nosotros hoy que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, tiene cabeza, brazos, orejas, nariz, boca, piernas, igual y cada uno tiene una función distinta. No obstante, todos esos miembros que son distintos forman un solo cuerpo. Al estar unidos al cuerpo, entonces forman un solo cuerpo. Y Pablo dice que lo mismo sucede con la iglesia. Y Pablo habla aquí de la iglesia local. Lo mismo pasa con la iglesia local. Miren lo que dicen los versos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo cuerpo fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que Pablo lo que desea enseñarles es: los miembros del cuerpo humano son distintos entre sí, tienen funciones distintas. Incluso la oreja de un lado tiene alguna diferencia con la otra oreja, pero a pesar de toda esa diferencia que existe entre los miembros del cuerpo, ellos forman un solo cuerpo. Y que de igual forma en la conversión, cuando somos bautizados, somos unidos a una iglesia local y somos distintos. Sí, y todos tenemos funciones distintas, pero el Señor usa estas diferencias de dones y funciones precisamente para preservar la unidad del cuerpo. Y que Pablo aquí habla de la iglesia local y no tanto de la universal, como algunos pueden pensar, se nos deja ver en los versos 14 y 17. Allí dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que Pablo está planteando aquí es que cada hermano, cada hermana
tienen una función dentro del cuerpo local de creyentes y que no debemos sentir envidia o desear los dones del resto, que todos nos necesitamos mutuamente. Y luego Pablo en los versos 26 al 27 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que Pablo aquí habla de la diversidad de dones que el Espíritu Santo da a través de cada persona en medio de la unidad del cuerpo local. Se deja ver cuando él dice que si un miembro padece, el resto se duele con él. Bueno, yo en este instante no me duelo por el hermano X desconocido, que no sé quién es, que vive en una ciudad desconocida en la China y que en este instante se le acaba de morir su padre por el virus. No sé quién es, no lo conozco, no sé si existe. De manera que Pablo aquí realmente habla es de la iglesia local. Otro texto que nos muestra que la vida cristiana es una vida corporativa, que cuando somos salvados somos unidos vitalmente a Cristo y que también somos unidos vitalmente a un cuerpo local de cristianos, es este texto de Efesios capítulo 2, versos 17 al 22. Allí Pablo dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pregunto, ¿cuándo Cristo fue y anunció las buenas nuevas de paz a las personas en la ciudad de los Efesios? Bueno, Cristo nunca salió de las tierras de Palestina. Así que, ¿en qué sentido Cristo fue allá y les anunció estas nuevas de paz? Bueno, este pasaje habla de las grandezas del evangelio, o sea, cómo el Señor está obrando maravillosamente en medio del mundo a través de sus siervos que predican el evangelio, que cuando hay ministros fieles de Cristo y ellos llegan y anuncian el evangelio, es Cristo mismo quien está predicando a través de ellos. Y presten atención, si bien es cierto que cada cristiano es templo del Espíritu Santo y la Biblia enseña esto, este texto de una forma particular enseña que todos los miembros, que todos los congregantes de una iglesia local son el templo del Señor, que están unidos vitalmente por el Espíritu Santo en un solo cuerpo, y entonces esta comunidad local es templo del Señor. Esa es la razón por la cual Pablo en primera a Corintios capítulo 3 versos 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo aquí no está hablando de un creyente individual. Presten atención, Pablo aquí no habla de un creyente individual, sino que Pablo aquí está diciéndonos que la comunidad local
es el templo del Espíritu Santo. Algunos usan ese texto para decir que Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, porque si no lo hacemos, Dios lo va a destruir. Eso es cierto. Y eso lo encontramos en muchas partes de la Biblia, pero esa no es la verdad que se enseña en este texto. Cuando Pablo dice, si alguno destruyere el templo de Dios en este contexto, se refiere a la iglesia local, que Dios castigará con su ira a aquel que atente contra la iglesia local, porque la iglesia local es el templo del Espíritu Santo y para Dios es muy importante. Así que por todos estos textos estamos viendo que el cristianismo no es individualista. Llegamos a la fe de una forma individual, pero vivimos nuestra fe colectivamente. Escuchen lo que dice Hechos 2. Y a partir de hoy vamos a estar estudiando mucho este capítulo. Hechos 2, versos 37 al 41. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, dice aquí, testificaba, con muchas otras palabras testificaba, dice, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero ahora notemos lo que dice Lucas. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pregunto, ¿se añadieron a qué? Puede que alguien diga, se añadieron a la iglesia universal, pero aquí se refiere a cuál iglesia. Bueno, se refiere a la iglesia local de Jerusalén. Y por lo tanto, Lucas empieza a narrar cómo era la vida corporativa de esta iglesia a la cual fueron añadidos por medio de la fe y el bautismo todas estas personas. Miren lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué nos dice Lucas que perseveraban ellos juntos? En la oración privada, en la comunión privada, en la lectura de las escrituras. No, o sea, si bien es cierto que todo cristiano debe hacer esto todos los días, Lucas no se refiere a eso, no. Lucas se refiere a la vida congregacional. Ellos no eran cristianos aislados. Ellos participaban y escuchaban la predicación apostólica en los cultos congregacionales, practicaban la comunión unos con otros, participaban en el pan y este pan se partía congregacionalmente en las oraciones corporativas. Inmediatamente que la iglesia es formada, el Espíritu Santo empieza a trabajar en pro de la vida corporativa, en pro de la vida congregacional de estos cristianos. Así que los medios corporativos de santificación vienen primero, antes que los medios privados. Los medios privados de santificación dependen de los medios corporativos. Y Lucas sigue diciendo en los versos, en el verso 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban siendo salvos. Y Pablo
Pablo, cuando nosotros vemos la conversión de Pablo, allí se ilustra de una forma más clara, o más bien se sigue documentando este principio, que cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, simultáneamente también es unido a la iglesia. Todos conocemos cómo fue esto de la conversión de Pablo. Pablo fue convertido cuando él iba rumbo a Damasco, persiguiendo a los cristianos. El Señor se le apareció con una luz resplandeciente y el Señor lo convirtió de una forma directa. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor con Pablo en el instante de su conversión? Bueno, lo primero que el Señor hizo fue que lo puso en contacto con una iglesia local. Y Dios lo manda para que vaya a un sitio, y Dios le manda a un discípulo desconocido, porque no se nos menciona nunca más en la Biblia, un discípulo desconocido llamado Ananías, y el Señor manda a Saulo para que se ponga en contacto con él, y el Señor manda a Ananías para que vaya a la casa donde está Pablo. ¿Qué deseaba el Señor con esto? Bueno, que Ananías orara por Pablo y recuperara la vista. Pregunto, ¿acaso el Señor no tenía el poder para hacer que la vista de Pablo en ese instante se recuperara? Claro que sí. Pero el Señor quería enseñarle a Pablo que aunque él iba a ser un grande hombre, usado poderosamente en el reino, no obstante, él no iba a hacer algo así como un Superman cristiano. No, él necesitaba del resto de los creyentes, que él necesitaba de la iglesia local. Bueno, los pastores también necesitamos de la iglesia local, y también somos edificados por los hermanos de la iglesia local. Los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar, tenemos la responsabilidad de exhortar, tenemos la responsabilidad de ministrar los sacramentos, pero todos los hermanos pueden ser y son instrumento de bendición para los pastores, así como este desconocido hermano Ananías fue un instrumento de bendición para el apóstol Pablo. Otro caso, otro ejemplo de esa vida congregacional, de que no podemos ser cristianos aislados, de que Dios en nuestra santificación usa estos medios congregacionales, es el caso de estas conversiones que se mencionan aquí en Hechos 11:24. Hablando de Bernabé, Lucas dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya hemos visto en algunos textos que la Biblia dice que los convertidos eran añadidos ¿a qué? A la iglesia. Pero aquí Lucas dice que eran añadidos al Señor. Y esto es evidencia que ser añadido al Señor es lo mismo que ser añadido a la iglesia. Que ser añadido al Señor es lo mismo que ser añadido a la iglesia. Que así como nunca hemos visto una mano sola que ande por la calle y ella diga, oh, yo soy una mano unida a un cuerpo universal. De la misma forma, ningún miembro, ningún salvo, ningún redimido por Cristo puede andar por solitario diciendo es que yo soy miembro del cuerpo universal de Cristo. Aunque continuamos siendo individuos, ya no somos individualistas cuando venimos a la fe, sino que somos constituidos miembros de una familia, de un cuerpo, de un edificio. Por lo tanto, no podemos intentar crecer en santificación aislados, distantes de ese cuerpo. Y esto nos lleva a un segundo aspecto de nuestro tema hoy sobre estos medios corporativos. Y es que los dones especiales de Cristo para la santificación de su pueblo
son dados dentro de la iglesia y operan en el contexto de la iglesia. Repito, los dones especiales de Cristo para la santificación de su pueblo son dados dentro de la iglesia y operan en el contexto de la iglesia. Si estudiamos Primera a Corintios, capítulo 12, 13 y 14, donde Pablo nos habla abundantemente de los dones del Espíritu, vamos a estar viendo que estos dones son dados únicamente en el contexto de la iglesia local. A cada miembro, el Espíritu Santo da como mínimo un don para que use esos dones en el contexto de la iglesia local con el fin de edificar a cada uno de los miembros, que todos formamos parte de esta edificación. No vamos a meternos hoy en el tema de los dones, de cuáles eran permanentes, cuáles no, cuáles eran únicamente para la iglesia en el siglo I, pero lo que sí quiero resaltar es que la Biblia nos dice que los dones del Espíritu Santo son dados en el contexto de la iglesia local, operan en la iglesia local, son utilizados dentro de la iglesia local y son supervisados por ella. Miren este texto de Primera a Corintios 14, 23, dice Pablo: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, aquí cuando Pablo dice toda la iglesia, ¿será que se refiere a la iglesia universal? Obviamente que no. En ese caso tendríamos que tener no un estadio, sino la unión de cientos y cientos de estadios para que quepa toda la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia local. Es decir, que cuando la iglesia local se reúne, allí se ponen en operación todos los dones que el Espíritu Santo da. Miren el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Pablo dice que los dones entonces operan especialmente cuando la iglesia está reunida, no cuando los cristianos están solos o están aislados. Versos 31 al 33. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿En qué contexto entonces dice Pablo que deben desarrollarse y ejecutarse los dones espirituales? En el contexto de la iglesia reunida, funcionando como un cuerpo. Y otro texto clave es Efesios capítulo 4. Miren, versos 1 al 6. Allí Pablo empieza con una exhortación. Pablo le da una exhortación a cada cristiano y le dice que anden como es digno de su vocación. Ahora, ¿cómo es esto de andar digno? ¿Cuál es el andar digno de un creyente? Miren lo que dice Pablo, versos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, de que el andar digno de cada cristiano es vivir en armonía con el resto del cuerpo local de creyentes. Vivir en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia. Pero al igual que en Primera a Corintios, luego de que Pablo mencione este tema de la unidad que tenemos como cuerpo de Cristo, él pasa a describir la diversidad de dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Versículo 7 y versículo 11 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, Cristo ha repartido una diversidad de dones a la iglesia. Y es precisamente esa diversidad de dones lo que Pablo dice promueve la unidad del cuerpo de Cristo. Creo, si no estoy mal, que el cuerpo tiene 21 miembros. Pero vamos a suponer que usted coja 21 brazos y une esos 21 brazos con todos sus miembros, con todos sus tendones y venas y con todo esto. Usted une esos 21 miembros. Bueno, ¿eso sería un cuerpo? ¿Un cuerpo donde solo hay 21 brazos? Obviamente que no. Para que haya un cuerpo se necesita una diversidad, se necesita unidad, pero que haya una diversidad de miembros, diversidad en la unidad en la iglesia local. Hay diversidad de miembros, pero si no están unidos, entonces tampoco hay cuerpo. Y recordemos que Pablo aquí nos dice que el cuerpo de Cristo es uno solo. En la iglesia primitiva habían apóstoles, evangelistas, profetas y pastores, maestros. Pero todos, aunque tenían dones distintos, trabajaban en pro del mismo cuerpo. Hoy día no tenemos apóstoles, no tenemos profetas, pero hay pastores, evangelistas, maestros y todos los dones que Pablo menciona en Primera a Corintios y que Pablo menciona en Romanos. Ahora, hermanos, ¿cuál es el objetivo de la expresión de esta diversidad de dones en la iglesia local? Miren lo que dice los versos 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, ¿por qué Cristo ha dado diversidad de dones a la iglesia? Porque a través de ellos se contribuye al perfeccionamiento de los santos. Esta es la importancia de los medios corporativos de la santificación. ¿Cómo crece cada miembro? Bueno, crece cuando es beneficiado con todos los dones que el Espíritu Santo ha dado en toda la iglesia, no únicamente a los pastores, sino a cada miembro, y que estos dones se dan en el ejercicio de ese congregacionalismo, de esa vida comunitaria. Miren, los apóstoles y profetas, ellos pusieron el fundamento, ya no están, pero la iglesia sigue construyendo sobre ese fundamento que fue puesto en el siglo I. Seguimos beneficiándonos de esos dones. Ya no necesitamos nuevos apóstoles. Y luego están los evangelistas y ellos siguen bendiciendo a la iglesia, predicando el evangelio de Cristo, y tenemos a los pastores, tenemos a los maestros, ellos siguen edificando sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Y Pablo dice que todo esto ocurre en el contexto de la iglesia local, congregacional, funcionando como tal, que somos edificados mutuamente, que los pastores edificamos a los miembros por medio de nuestras predicaciones para que los miembros edifiquen a los otros miembros y todos nos edifiquemos
mutuamente, que cuando cada creyente pone en ejercicio el don que le ha dado Dios, todos nos ayudamos a crecer en santidad a la imagen de Cristo, y que aquellos que se alejan del contexto de la iglesia local, entonces están alejándose de la posibilidad de ese crecimiento que se recibe a través de esos medios corporativos. Y quiero concluir con dos verdades que sirven a la misma vez de aplicación. Dos verdades que se extraen de toda esta doctrina que ya hemos visto. Hemos visto ya la doctrina, pero vamos a preguntarnos cómo esa doctrina nos afecta en nuestra vida propia. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden extraer de eso que hemos aprendido? Y como pueden ver en las diapositivas, lo primero que podemos aprender es que nadie puede estar bíblicamente preocupado por su santificación personal si es a la misma vez indiferente a la iglesia local. No estoy diciendo que si una persona no tiene interés por la iglesia local, no tenga ningún tipo de crecimiento o no tenga ningún tipo de santificación personal. Pero lo que estamos diciendo es que si un creyente es indiferente hacia la iglesia local, no puede estar bíblicamente preocupado. Él puede estar preocupado, pero no bíblicamente. Una cosa es estar preocupado por la santificación personal, otra cosa es estar preocupado bíblicamente por la santificación personal. Y todo cristiano necesariamente estará preocupado en algo por su santificación, pero una cosa es hacerlo bíblicamente. Y Dios ha dicho que la iglesia local juega un papel importante en nuestro proceso de crecer en santidad, de crecer a la imagen de Cristo, que los pastores enseñan, los pastores ejercen la disciplina, los pastores ministran la Santa Cena, que los diáconos ayudan a los más necesitados. Hay hermanos que enseñan, hay hermanos que están discipulando, hay hermanas que están aconsejando y ayudando a otras hermanas, que hay hermanos que ayudan a los jóvenes, a los niños. Todos estamos ayudándonos de una u otra forma, que asistimos a los cultos congregacionales en el día del Señor, asistimos al culto de oración, participamos de la cena, oramos los unos por los otros, invitamos a comer a hermanos a nuestra casa, incluso que nos apoyamos económicamente. Y ahora, si un cristiano no desea beneficiarse de estas cosas, entonces no está bíblicamente preocupado por su santificación. Y el segundo principio que tenemos que aprender hoy, a la luz de la doctrina que hemos visto, es que nadie puede afirmar que está bíblicamente preocupado por la santificación de otros si es indiferente a la iglesia local. Y recuerden que la Biblia nos manda a orar los unos por los otros, a ayudarnos los unos a los otros para crecer a la imagen de Cristo. Esa es la razón por la cual los pastores estamos cada vez más dedicados a la iglesia local. Ya no estamos aceptando prácticamente invitaciones, sino de vez en cuando para dar un curso X en otra parte o para predicar en otra parte. Deseamos estar cada vez más comprometidos con la iglesia local, porque Dios no nos ha puesto como pastores universales, sino como pastores locales. Mantenemos la comunión con otras congregaciones, pero el objetivo de nuestro pastoreo es la iglesia local. Igualmente, hermano, usted es miembro de una iglesia local. Comprométase con esta congregación local. Ejerza sus dones en esta congregación local. Sea beneficiado por los dones de otros hermanos de esta congregación local. Y yo sé que vamos a crecer mucho
pero mucho en santidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, una vez más, gracias. Gracias por esta serie sobre la santificación. Gracias porque tú, oh Dios, nos enseñas tantas cosas vitales que están transformando nuestras vidas. Concédenos, oh Dios, a la luz de lo que hemos aprendido hoy, el vivir bajo estos postulados, que tú nos santificas primariamente a través de la vida congregacional, de la comunión con los santos, de guardar esa comunión en esos cultos de oración, cultos de domingo, otras actividades que la iglesia tiene, invitando a los hermanos y creciendo cada vez más en la comunión con ellos. Oh Señor, rogamos tu bendición y rogamos tu gracia y permítenos como congregación ver cómo crecemos más en esta vida congregacional y a la misma vez cómo crecemos más en esta santificación. En Cristo Jesús. Amén.